En el Chapter 2 de Poppy Playtime existen bastantes personajes emblemáticos de la fábrica, pero de la misma forma existen muchos de ellos que fueron una decepción para la compañía. ¿Será posible que estos personajes su única función sea para ser rechazados o habrá algo reservado para ellos en el futuro? Vamos a verlo. Primero pasemos a juguetes de menor relevancia. El primero es Owen the Oven, que era básicamente una estufa. Aquí es cuando me pregunto en qué estaban pensando los directivos de Playtime Co. que usar un juguete que manipula el fuego era una buena idea. Y por si la lógica no fuese suficiente, tuvieron que algunos experimentar quemaduras de tercer grado para darse cuenta realmente de que esto no es un juego para niños, una de las ideas más peligrosas que tuvieron en mente. El segundo juguete rechazado es el barril de Huggies, que tenían figuras idénticas del personaje hechas posiblemente de plástico, pero que igual manera era una mala idea ya que los niños se lo comieron pensando que eran dulces y eso provocó problemas respiratorios. Otra terrible idea. El tercero fue la mascota de piedra. En este fue rechazado por obvias razones, únicamente tomando una roca y poniéndole unos ojos. Aparte de que este juguete es muy simple, también es peligroso por el hecho de que un niño fácilmente podría lanzarlo y hacerle daño a alguien. El último es Surprise Hare, que es otro conejo diferente a Bunzo y fue rechazado por no ser lo suficientemente atractivo para diseñar o nombrar. Ahora pasemos a personajes que podrían tener relevancia en futuros capítulos. Kick Me Paul. Con este sencillamente no le gustó a nadie y se burlaron de él. Luego se volvería a presentar pero ya a nadie le gustaba. Aparte que sus nombres no llevaban la I al final como la gran mayoría de los juguetes principales. También su nombre hacía ilusión a querer hacerle daño a Paul. Por lo tanto, si fuese un villano tendría muchos motivos para querer serlo en caso de estar vivo. El robot naranja. No tenemos idea de cómo es su apariencia aparte de que es de color naranja. Lo que sí sabemos es que él era un juguete que también se estiraba, pero terminó perdiendo ya que decidieron elegir a Mommy. Sin embargo, que no lo hayan escogido no significa que era malo, ya que a administración le gustaba su personalidad. Por lo tanto, este podría de alguna manera existir en la fábrica, pero sin llegar a ser una figura pública como lo fue Mommy, sino estar en la fábrica haciendo otra cosa. Sir Poops a Lot. Este personaje fue rechazado de forma inmediata por dar una imagen moralmente incorrecta cuando se le presentó. La razón por la que considero de que él puede tener relevancia en un futuro es porque en el aniversario del Chapter 1, en el mural de personajes, se veían a todos los personajes principales a excepción del oso, quien era un juguete rechazado. Por lo tanto, me da la impresión de que este personaje tiene más que ofrecer para que los desarrolladores lo sigan mostrando. La marioneta Daisy. Definitivamente esta flor tendrá relevancia en el futuro por el sencillo hecho de que apareció en el teaser trailer del Chapter 3, una flor que fue rechazada por Playtime, las cuales mostramos bastantes teorías en un video pasado donde se le podía sacar mucho potencial para hacer una historia de miedo con esta flor. Ahora pasaremos a los planos azules. Tenemos a Mommy Longlegs versión número 1, la cual fue rechazada por tener un diseño bastante excéntrico y poco llamativo para el personaje. Luego pasamos a Mommy Longlegs versión número 2, donde es más llamativo que el anterior, pero la forma de su cuerpo es compleja, y lo que según la compañía quería era simplicidad, por lo que también es rechazada hasta que presentasen otra Mommy con menos detalles. Tercero tenemos a Sunny Body, que es una flor la cual en el pasado confundía a este personaje con Daisy, ya que los dos eran flores, y podías fácilmente confundirte pensando que eran iguales. Pero no, aquí claramente se nos muestra que son dos personajes por separado. El cuarto y quinto personaje son Love Bug, que es una mariposa, y Petit Push, que es un perro. De estos dos personajes aparecieron en un arte conceptual oficial en una fase beta o temprana de desarrollo en el Chapter 2, cuando iban a diseñar el juego de las estatuas de PJ y Poca Pillar, y se tenía contemplado que estos dos personajes estuviesen tirados por ahí en el suelo. No cabe duda que la gran mayoría de juguetes rechazados eran malas ideas, incluso algunos siendo mortales, pero si tuviese que dar una explicación coherente sobre estas malas decisiones, podría deberse a las horribles condiciones laborales que tenía la fábrica a sus empleados, que afectó su capacidad de concentrarse, así como también de vivir preocupados de muchos rumores de monstruos en la fábrica. Y ese sería el video mostrando los juguetes rechazados del Chapter 2 y la posibilidad de que algunos de ellos vuelvan en futuros capítulos. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Rechazado siguiente, rechazado siguiente, rechazado siguiente, aprobado, que sea doble, no triple aprobado.